La religión es claramente algo maligno. Mira todos los males que ha causado. El burka, el 11 de septiembre, las guerras, las cruzadas, los yihadistas, la mutilación del clítoris. Assalamu alaikum, un saludo de paz. Mi nombre es Karami, soy el fundador de Adam Academia, un instituto, una academia para los estudios islámicos en la lengua española. Y en esta serie llamada Ateísmo no tan racional me dedico a responder a algunos de los argumentos frecuentemente utilizados en el discurso ateo. Hoy nos dedicaremos al gran argumento de que la religión es el origen de todos los males, ¿no? O es un gran causante de muchos males, ¿no? Hay algo en el ADN de la religión que produce los males. El argumento viene a señalar muchas de las cosas terribles que se están haciendo en nombre de la religión, ¿no? Como por ejemplo lo que he mencionado, la mutilación del clítoris en algunos lugares del mundo, de las niñas pequeñas, de negarles el acceso a la educación a algunas niñas, ataques terroristas, ¿no? que hemos visto a menudo, especialmente en el yihadismo, en la época más dura del yihadismo. Y no solo eso, sino mucho del derramamiento de sangre a lo largo de la historia de la humanidad ha tenido supuestamente una causa religiosa. Todas las formas que toma este argumento son extremadamente fáciles de desmontar, y si crees que no es el caso, oye, mira hasta el final del vídeo. La primera respuesta es que existe de nuevo un razonamiento falaz. El uso que tú le des a algo no dice nada necesariamente acerca de la razón por la que se creó, ni de una característica intrínseca en esa cosa. Voy a dar un ejemplo, pues, de bar, ¿no? Mira el fútbol, todos los males que provoca. En muchos partidos ha habido, digamos que hinchas de los dos equipos que se han peleado, ¿no? El comportamiento incívico en muchos partidos que ha provocado avalanchas, que han provocado muertos, ¿no? Lo primero que tú me vas a responder es eso que tiene que ver con el fútbol en sí. El fútbol es el hecho de jugar con una pelota, un número de jugadores determinados, con el objetivo de introducir la pelota en la meta del equipo contrario a base de chutar la pelota. Nada en la definición del fútbol hace necesarias todas estas manifestaciones, que por cierto son las más malas, y también hay manifestaciones buenas, ¿no? Así que la primera falacia estaría en escoger solo los datos malos o las malas manifestaciones, y en segundo lugar, incrustarlas en la definición del fútbol. No forma parte de la definición del fútbol que haya avalanchas o que haya peleas de hinchas. Estos son cosas que han ocurrido como parte del desarrollo natural. De la misma manera, cuando alguien dice, oh mira, la religión ha causado estos males. Eso es como decir, el fútbol ha causado estos males. Muchas cosas ocurren y se justifican religiosamente, y en algunos casos, sin duda, esa justificación es el origen del conflicto, y en muchos otros casos es solo la justificación. Pero eso no dice nada acerca de la definición de religión. Religión es simplemente el hecho de creer en algo sobrenatural. Nada en esta definición hace necesarias las cruzadas o hace necesaria el yihadismo. Con esta respuesta bastaría. Pero hay mucho más que hablar. Si nos fijamos en el siglo XX o en la historia del siglo XX, veremos que la mayoría de acciones violentas y de violencia extrema a una escala nunca antes vista en la historia de la humanidad ha sido perpetrada por ateos. Los líderes más hostiles y más violentos que menos han respetado la libertad de las personas a lo largo del siglo XX han sido ateos y secularistas. La Unión Soviética fue notoria en perseguir a líderes religiosos e incluso ejecutarlos, ridiculizar en público a los creyentes y destruir templos religiosos, hasta tal punto de que cerca de 54.000 parroquias se redujeron a 500 en tan solo 2 décadas. Se estima que Lenin, declaradamente ateo, con una ideología atea, que justificó muchas de sus acciones y persiguió a personas religiosas de varios tipos, se estima que es el responsable de la muerte de alrededor de 100.000 personas. Y algo similar puede decirse de Stalin, pero mucho peor. Stalin se estima que es el responsable de la muerte de entre 6 y 9 millones de personas. En Albania, que fue declarado un estado ateo en el año 1967, también se conocen los mismos casos, ¿no? Persecución de gente religiosa, se cerraron todos los templos, iglesias, mezquitas, sinagogas, y de hecho se llegó a punto de perseguir, ejecutar y dejar morir de hambre a muchos clérigos religiosos. El régimen GER, bajo el liderazgo de Pol Pot en Camboya, un régimen que es declaradamente ateo, también fue responsable de la destrucción de aproximadamente 1/3 de todos los monasterios budistas que había en el país. De hecho, se enzarzó con eliminar las trazas de budismo, ¿no?
Pero no solo eso, sino que también persiguió y destruyó iglesias, mezquitas, sinagogas y ejecutó a cerca de 25.000 monjes budistas. De hecho, se considera o se cree que es responsable de la muerte de aproximadamente 2 millones de personas. Un ejemplo que es extremadamente perturbador es el de Mao Zedong, a la cabeza del Partido Comunista de China, que se estima que es responsable de la muerte de entre 80 y 100 millones de personas. Esos son los holocaustos de los que normalmente no solemos oír hablar. Mucha gente puede decir, no, estos son cosas del pasado. No, no son cosas del pasado. El régimen actual en China persigue a las personas que, en muchas de sus prácticas religiosas, cada mes de Ramadán, en las noticias, en Al Jazeera, pues cubre algún que otro titular, ¿no? Las vejaciones a las que se someten a musulmanes para forzarles a que dejen de ayunar. Eso es un régimen ateo y eso está pasando hoy. Otro ejemplo es nada menos que la peor dictadura del mundo. Es oficialmente atea y sus líderes son oficialmente ateos y el Estado es oficialmente ateo, que es Corea del Norte. Los seres humanos hacen el bien y hacen el mal. Y si tu argumento va a ser seleccionar los casos en los que la gente religiosa ha hecho cosas malas, o bien dirigidos por su religión o justificando a través de su religión, aplica lo mismo cuando hablemos de ateos. Y en este caso, de hecho, te vas a encontrar que a menudo las cifras, quiero decir, Bin Laden y toda esta gente ni en sus mejores sueños llegarían al nivel de Mao Zedong, que es un ateo. Y generalmente lo primero que se me responde es lo siguiente: Karami, tienes que analizar los factores en estos casos. Estas personas no hicieron el mal por el hecho de ser ateas. Si analizas con detenimiento sus acciones, Mao Zedong, Pol Pot, yo que sé, Lenin, Stalin, verás que están motivadas por el entorno político del momento. O sea, hay unos factores políticos, sociales, económicos, que en este caso tienen que ver con las maldades que están haciendo, e incluso psicológicos. Muchos de ellos en su infancia, Lenin, por ejemplo, su hermano fue ejecutado, ¿no? Muchos de ellos han vivido cosas que les han traumatizado. Entonces hay que hacer un estudio de los factores reales. Y mi respuesta a eso es, maravilloso. Lo que estás diciendo, de hecho, es verdad. Pero me llama la atención que cuando se trata de cosas malas hechas en nombre de la religión, ya no te interesa tanto hacer ese análisis de los factores sociales, políticos y económicos. Las cruzadas, por ejemplo, quiero decir, ¿quién es ciego al hecho de que hay una disputa territorial, como las que ha habido a lo largo de toda la historia de la humanidad? E incluso si se utiliza, en este caso, un argumento religioso para justificar esa lucha e incluso para agravarla. Otro ejemplo clarísimo es el yihadismo, que en muchos de los libros del nuevo ateísmo y eso se utiliza como un claro ejemplo de los males que provoca la religión. Lo cierto es que esta ideología hasta hace 4 días ni siquiera existía. Si tú te vas a muchos de los países donde han surgido los principales cabezas ideológicos de esta ideología, verás que han sido países extremadamente castigados por la colonización de potencias occidentales. Y estas organizaciones terroristas salen de las cenizas de la destrucción que el primer mundo, es decir, nosotros, hemos provocado en esos lugares del mundo. Pero en este caso no nos interesa tanto analizar los factores sociales, políticos y económicos. Cuando ya has tumbado ese argumento, muchas veces utilizan otro, que es el siguiente. Ya, pero un religioso siempre puede utilizar la religión para justificarlo. Mientras que un ateo no puede utilizar el ateísmo porque no hay un ideario ateo, ¿vale? Mientras que una religión sí que tiene una serie de cosas que te enseña. Y en respuesta a esto yo le pediría a la persona que sea un poco más analítica. Por ejemplo, cuando una gran potencia del primer mundo invade algún país o varios países en Oriente Medio a fin de saquear el petróleo, bueno, todos sabemos que esa es la finalidad última. Pero ¿el gobierno de ese país cómo se justifica? ¿Diciendo vamos a saquear petróleo? No, el gobierno de ese país se justifica diciendo que vamos a llevar la democracia porque hay dictadores en esos países y es muy importante que nosotros ayudemos a esa gente a salir, etcétera, etcétera. Utilizamos el llevar la democracia, ¿no?, como un argumento. En otras palabras, yo necesito que mis acciones sean legítimas. Entonces tengo que utilizar un argumento que lo haga legítimo. Yo digo que voy a defender la democracia y llevarla a estos otros países, ¿no?, y acabar con la tiranía cuando tengo una finalidad política. Tienes que entender que en el mundo musulmán esto se hace exactamente igual, pero el argumento que se utiliza no es la democracia, el argumento que se utiliza a lo mejor es Dios y luchar en la causa de Dios. Es decir, el hecho de que tú veas a estas personas diciendo sí, pero lo justifico religiosamente, ni siquiera eso es una prueba de que realmente hayan sido inducidos en primer lugar por causas religiosas. Así que si la religión es mala porque se usa para justificar determinadas cosas, la democracia es mala también porque se usa para justificar determinadas cosas. En este caso diríamos, no, se está mal usando para justificar. Eso no tiene nada que ver con la democracia y su definición y su ADN.
pero en el caso de la religión sí, ¿no? Y esto de la doble moral lo vamos a ver de manera consistente. Y entonces se responde con otro argumento. Vale, estaremos de acuerdo en que los males son causados por factores sociales, políticos, económicos. Al fin y al cabo somos una especie de primates y luchamos, tenemos luchas territoriales. Perfecto, lo acepto. Pero sin embargo la religión lo agrava porque le da un toque trascendente. Es el creador del universo el que quiere que yo entre en tu territorio y te mate. Claro, mi respuesta a esa es, esto también se puede utilizar en contra del ateísmo, porque lo que me estás diciendo es que no existe ningún bien o mal objetivos en el ateísmo, lo cual automáticamente hace que cualquier ateo que haga algo malo pueda justificarlo con el hecho de que el bien y el mal no existen, ¿no? No hay valores morales objetivos que trasciendan al ser humano. Si a ese sujeto le parece correcto lo que está haciendo, entonces lo puede hacer. Eso no es argumento a favor del ateísmo, en todo caso sería un problema. Es más, si un musulmán pone una bomba, yo le puedo decir, oye, vas a matar a no combatientes, mujeres, niños, gente que está en el mercado, y el profeta Muhammad ﷺ explícitamente prohibió matar a no combatientes, ¿vale? Es una orden profética, queda prohibido hacer esto, es trascendente, da igual lo que tú pienses. Pero si un ateo quiere poner una bomba y matar a civiles, nunca le puedes decir eso, no hay nada trascendente, realmente, si a él le parece que lo tiene que hacer, eso no es precisamente un punto a favor del argumento ateo en este caso. Y otro argumento es pero la gente religiosa ha estado provocando el caos desde el origen de la humanidad. A lo largo de toda la historia verás todas estas guerras. La respuesta a eso es muy sencilla. El ser humano, a lo largo de la historia e incluso a día de hoy, es mayoritariamente religioso. Por tanto, tiene todo el sentido que en la mayoría de conflictos de la historia del pasado e incluso del presente te vas a encontrar alguna justificación o algún elemento religioso porque el humano generalmente es religioso. Pero tranquilo, que en esos sectores donde no haya religiosidad, que son siempre minoritarios, también te vas a encontrar esa violencia, como ya he demostrado. Y una de las respuestas quizás más lamentables que me he encontrado a este problema, es decir, cuando un ateo te dice, la religión mira los males que causa, y tú le señalas todos estos males hechos por regímenes y líderes ateos y secularistas, una de las respuestas es la siguiente. Esta particularmente la leí en el libro El fin de la fe, de Sam Harris, que demuestra realmente lo irracionales que somos a la hora de defender nuestras posturas. Este argumento que utiliza él es el siguiente. El problema con estos regímenes, todos estos regímenes ateos de los que he hablado, Lenin, Stalin, Corea del Norte, el problema de esa gente es que se parecen mucho a la religión, ¿vale? Porque tienen todos estos cultos a su personalidad. Cuando lo leí pensé, subhanallah, tío, qué argumento más malo. Eso es como si un negro roba carteras y decimos, roba carteras porque es negro. Y cuando un blanco roba carteras decimos, su problema es que se está comportando como un negro. Es decir, cuando el religioso hace el mal, es por algo intrínseco, porque es religioso. Cuando el ateo hace algo malo, como el culto a la personalidad o este tipo de cosas, es porque se está pareciendo a la religión. No es posible que estos males sean humanos y se manifiesten en gente religiosa y en gente no religiosa. ¿Por qué cuando el religioso lo hace es algo de su propia definición, pero cuando el ateo lo hace, es porque se parece mucho a los religiosos? Malos, argumentos fáciles de responder desde una perspectiva puramente lógica. Y os vais a dar cuenta de que muchos ateos, cuando hablan de este tema, tiran más de la retórica que de la lógica. Hacen una defensa verbal de la razón. Pero si te pones a analizar los argumentos, ¿qué estamos haciendo? Seleccionar lo más malo que hace el otro y lo más bueno que han hecho los de mi grupo, ¿vale? Eso es el lado más primitivo del ser humano, es algo tribal incluso. Simplificamos las cosas, ¿no? Cuando alguien religioso hace algo malo, automáticamente es la religión. Cuando alguien de otras categorías hace algo malo, vamos a analizar los factores que han podido influir en eso. Y de hecho, una cosa que me llama la atención es que muchos ateos dicen, los creyentes, como son gente sesgada, porque tienen una fe, claro, lo que hacen es coger solo los datos que ya confirman su creencia. De nuevo, ¿esto es un aspecto de la psicología religiosa o es un aspecto de la psicología humana? ¿Acaso el ateo no hace lo mismo? ¿Ser selectivo con los datos que más justifican su postura? En otras palabras, ¿acaso no es esto un problema humano? Y es como lo de la violencia y la agresividad. Queremos echárselo a la religión cuando realmente es una cosa humana, como ha quedado claro en este vídeo, espero. Lo mismo ocurre con el ser sesgado o el buscar solo confirmar tus previas creencias. ¿Acaso muchos de estos argumentos ateos no muestran que lo que se hace es seleccionar los datos que van a confirmar lo que tú ya crees? Es decir, que las religiones son en su ADN algo malo. Y al final todos los seres humanos somos simplistas y vamos a por argumentos binarios, clasificaciones binarias, blanco, negro, bueno, malo, sufi, salafi, porque son fáciles para nuestra mente perezosa, que no quiere tener que estudiar tantos matices. Es mejor una buena retórica y te la cuelo.
Yo no sé si en alguna época de la historia nos ayudaron estas clasificaciones binarias a sobrevivir, pero lo que sé es que en el día a día nos obstaculizan el camino a la verdad. Así que lo correcto es pedir a la gente, ateos, musulmanes y todo tipo, que sean más racionales. Obviamente estamos fabricados distintos, hay gente más emocional, gente más racional y hay un montón de gradaciones en medio. Pero cuando hay extremos se hace necesario equilibrarnos, ¿vale? Tenemos que buscar ese equilibrio. Y por cierto, si estás interesado en indagar en ese aspecto de tu personalidad, es decir, soy demasiado emocional, demasiado racional, ¿dónde caigo? Te animo a ir a www.adamacademia.com/personalidad, donde te he dejado un test de personalidad que te costará muy poco rato hacerlo, unos minutitos, y automáticamente después recibirás unos cuantos consejos derivados del Corán y de la Sunna, del ejemplo del profeta Muhammad, sobre en qué áreas puedes trabajar para mejorar. O haz clic abajo en la descripción, que te he dejado el enlace, y comparte esto con otras personas a las que crees que pueda ser de beneficio. Barakallahu fikum, que Dios os bendiga. Wassalamu alaikum, un saludo de